Hermanos, como dijo el pastor Agüero, tenemos 7 clases. De estas 7 clases que el pastor Agüero y yo vamos a dar, hoy vamos a dar el capítulo 1 y 2 y después vamos a dar un capítulo cada semana hasta terminar el 7. La última clase nosotros vamos a compartir con ustedes unas ideas, unos principios de un libro que se llama Pastores en Alto Riesgo. Es un libro probablemente un poco más grande que este, pero tiene unos conceptos muy interesantes y queremos compartir algunas cosas con ustedes esa última clase. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar hoy el capítulo, la introducción y el capítulo 1 de este libro. Básicamente lo que nos están llamando la atención es hacia los retos, los desafíos que el ministerio y el ministro han estado enfrentando los últimos años. ¿Y por qué? Por causa, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Él hace la pregunta, ¿el ministerio es una vocación o es una profesión? ¿Sí? ¿Y qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Vamos a hacer esto dinámico. ¿Es una profesión o es una vocación? Es una vocación. Dice, ¿qué significa vocación? Bueno, hay que tener un llamado para ello, o sea, la vocación. Sí. Sí, entiendo que hay que tener un llamado para el ministerio y eso guarda relación con la vocación, o sea, no es como una profesión, aunque uno va a un seminario a prepararse, pero debe existir por lo menos la condición, el llamado de Dios para ejercer el ministerio. Ok. Lo que pasa es que vamos a seguir la línea de pensamiento del autor. Él nos presenta las 3 cosas, ¿okay? Llamado, vocación y profesión. ¿Cuál es la diferencia entre vocación y profesión? ¿Cómo ustedes la entienden? Ahora, profesión. Alguien que hable de profesión. El micrófono, hermano. Vocación y profesión. En la vocación podemos compararla como habla el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, de no cansarse, de ser como el obrero que no se cansa, siempre dejando que los demás entren y con ese deseo, y todos los días se levanta con ese deseo de seguir, de ayudar, vive, no se cansa, con ese amor, y jamás tiene el enfoque en lo material, sino en el sentir de cómo ayudar y dejando los espacios que los demás entren. Ok. ¿Qué ustedes creen de eso? Porque fíjense las palabras que, hermano, perdónenme, yo no retuve los nombres de ustedes, o sea que vamos a pedir el nombre tuyo otra vez. Isaí. Ok. Fíjense las palabras que el hermano Isaí utilizó. Todos los días nos levantamos con el deseo de, y jamás nosotros no. Es así el ministerio. Todos los días nos levantamos con el deseo. ¿Ok? No todos los días nos vamos. Eso no significa que no tengamos la vocación. Significa que vamos a estar luchando con enfermedades, con desánimo, con luchas, con retos, desafíos. Puede ser que se arme un fuerte lío en la iglesia y óyeme, no todos los días vamos a levantarnos con el deseo de servir, ¿ok? La vocación nos lleva, nos da ese impulso, pero no todos los días vamos a querer hacerlo. Va a haber días que no vamos a querer, va a haber días que no queremos predicar, va a haber días que no queremos orar, que no queremos estudiar la palabra. ¿Hay días así o no hay días así? ¿Ok? Hay días así. Entonces, la vocación ciertamente es una inclinación que tiene una persona
hacia cierta labor, en el caso de nosotros, hacia el ministerio, dedicarnos a esa labor como forma de vida, como forma de vida. Entonces, hermanos, la profesión, vamos ahora a profesión. Cuando ustedes compren el libro, y acuérdense que para la próxima semana ustedes van a tener que haber leído 3 capítulos, introducción y 3 capítulos, ¿ok? Porque la próxima semana vamos a estar trabajando el capítulo 3, ¿ok? Entonces, el profesional es aquel que ejerce una profesión, una tarea para la cual se preparó, ¿okay? Se preparó intelectualmente y de manera práctica para ejercer esa tarea. Por ejemplo, el médico tiene que prepararse, tiene que ir a la universidad, tiene que aprender, tiene que practicar. El abogado tiene que, porque tú no, yo quiero ser abogado, me meto en un tribunal. No voy a ser abogado, me van a meter preso, más fácil que al que yo estoy tratando de defender. Okay. Ustedes entienden, o sea, pero una pregunta, nosotros tenemos que aprender, ¿qué ustedes están haciendo ahora? Okay. Nos estamos capacitando. Okay. ¿Y qué sucede con el pastor que no se dedica a estudiar y a prepararse mejor? Opinión. ¿Ok? Puede ser que sea competente, pero de manera limitada. Pero llegó a un punto y de ahí ya no pasa. Hermano, Por lo que yo veo, cuando una persona no se capacita en lo que está haciendo, improvisa y comete muchos errores. Y hoy día en las iglesias están cometiendo muchos errores porque los pastores le dicen, tú tienes apariencia de pastor, tú puedes ser pastor, pero sin visión, simplemente muchas veces por conveniencia, por lucro económico, pero no por una vocación o llamado, sino que se están lanzando o porque lo imponen. Y por eso es que hay tanto escándalo en muchas iglesias de todo el mundo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué está sucediendo? Como bien dijo el hermano, hay pastores que son pastores de iglesias que no están preparados, que no tienen el llamado, que están motivados por quizás hasta por grandeza, por fama, por reconocimiento, no necesariamente por remuneración, porque la mayoría de nuestras iglesias no es que pagan tan bien, pero muchas iglesias ni siquiera tienen suficientes recursos para cubrir los gastos del pastor, y el pastor tiene que ser por lo menos bivocacional. Entonces, pero puede ser que él esté movido por la fama, puede ser que haya pastores que estén movidos por el dinero, y nosotros vemos eso en la televisión y por doquier en otras tendencias religiosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con los profesionales? Cuando yo hablo profesionales, estamos hablando con los médicos, con los abogados, con los dentistas, con administradores de empresas, con la confianza en esos profesionales a través del tiempo, ¿está aumentando o está decreciendo? ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen? Decreciendo, ¿ok? Decreciendo, ¿ok? ¿Por qué ustedes creen que está decreciendo? A ver. Bueno, se están enfocando quizá ahora más en la economía. Ok, está pensando en el médico quiere cobrar más y ya no le duele tanto al paciente, sino que si tú me pagas yo te resuelvo, si no me pagas no te resuelvo. Ok, sí, hermano. Sí, también los escándalos, lo cual han sido siempre por
inmoralidad de cualquier tipo, de cualquier grado, lo cual genera o examina la falta de ética en esa labor que realizan ante la sociedad o para la sociedad. Ok, tú necesitas un abogado. ¿Por qué? Porque te acusaron de algo, pásalo ahí, hermano. Porque te acusaron de algo y tú necesitas un abogado. Cuando tú comienzas a buscar un abogado, tú vas a buscar un abogado que nunca ha sido infiel a su esposa, ¿verdad? No necesariamente, porque hay que ser lo personal. Ok, entonces el escándalo con relación a un abogado no tiene que ver con la moralidad. ¿Qué tiene que ver? Con que se venda, con incapacidad. ¿Ok? Entonces, óyeme, si es incapaz, tú tienes que hacer tu trabajo, ¿verdad? Y este tipo, ¿cuántos casos ha ganado? Bueno, el individuo ha tenido 100 casos y ha ganado 2. Yo no lo quiero. ¿Tú me entiendes? No lo quiero. Entonces, puede ser por incapacidad, puede ser también por mal hablado, porque insulta al juez. Esos son los escándalos que pueden tener un abogado, pero la moralidad no. El médico, ¿okay? La enfermera. ¿Por qué la confianza en los médicos ha bajado? Bueno, alguien habló porque quieren cobrar mucho, hermano, ahí atrás. Bueno, yo creo que la confianza en los profesionales hoy día tal vez ha bajado un poco por el acceso que tenemos los ciudadanos comunes a las informaciones. O sea, hoy vivimos en un mundo más informado y que ahora podemos en Google buscar cualquier tipo de información, o sea, cómo puedo yo construir o cómo puedo constituir una empresa, por poner un ejemplo. Yo en Google me dan algunas opciones, algunas herramientas y yo a lo mejor tener que pagar a un consultor, o sea, me abre el camino del conocimiento para entonces yo poder estar acorde con los tiempos. Entonces, por eso es que muchos profesionales de hoy están desfasados, porque hoy todos sabemos un poco de todo. Sí, y muchos de ellos no siguen aprendiendo, porque cuando tú vas a un médico y el médico, cuando comienza a explicarte la situación tuya, te está dando datos específicos y te está dando, o sea, mostrándote que conoce el tema y que, mira, eso yo voy a investigarlo. Que a mí me sucedió una vez con una doctora, una dermatóloga, que yo fui porque yo tengo unas uñas raras, ¿okay? Pero eso es todo de parte de mi padre. Mi papá tiene así, mis hermanos lo tienen, mis primos así tienen las uñas. Yo fui donde ella para otra cosa. Cuando ella me vio las uñas, me dijo, mira, tú tienes hongos en las uñas. Y dije, no son hongos. Ya yo hice toda la prueba, eso no son hongos. Que no son hongos. Ah, pues mira, déjame, yo voy a investigar. Y se puso a investigar. Y dijo, mira, después me dijo, eso es genético. Yo digo, tiene que ser, porque si todos mis primos, mis tíos, mi abuelo, mi papá, mis hermanos, todos tenemos las uñas así, tiene que ser genético. ¿Okay? Pero es interesante que como ella quiso investigar algo que ella no conocía. Entonces hay muchos que no quieren hacer en sus profesiones. El abogado tiene que estar constantemente aprendiendo, el médico tiene que estar constantemente aprendiendo, el mecánico tiene que estar constantemente aprendiendo. ¿Por qué? Porque, exactamente, los carros están cambiando constantemente. Entonces, hermano, quería decir algo. Sí, no, con relación a esa misma parte, nosotros somos médicos, trabajamos en esa parte también y vemos que realmente es algo muy importante. ¿Tú eres médico? La parte, sí. Okay. Estamos acabando con él, miren. No, porque lo vemos día a día. Y en realidad, lamentablemente, la parte del comercio médico, también el poco interés del médico, más de lo que podría el paciente. Y está la parte de el punto del no actualización también. Hay médicos que creen que con lo que tienen ya es suficiente. Y es suficiente, sí. Y pierden, ellos mismos se han cerrado a la capacidad de seguir aprendiendo con el paciente, porque no todo uno lo sabe. Okay. Y el paciente ve eso. Pero cuando el paciente ve, wow, el médico no sabe que yo tengo, pero tiene deseo de investigar y está investigando, es diferente. Y eso son de las cosas, no solamente la medicina, en las demás áreas, que está afectando. El cerrarse a un área y el no cerrarse a... Muy bien. Entonces, ahora vamos a comparar esto con el ministerio.
Ok, comparemos esto, sí, hermano, el micrófono. Leí en el cuatrimestre pasado el libro del pastor Miguel Núñez de Pastores y Predicadores, y dice que el pastor debe ir creciendo con la iglesia. Entonces, eso, bueno, uno lo puede aplicar. Bueno, de hecho, el pastor debe ir adelante de la iglesia. En el sentido, lo tomé en ese sentido también, pero que, bueno, el pastor sí tiene que ir creciendo, porque la cultura cambia, los jóvenes van cambiando de pensamiento. Entonces, si el pastor no estudia, no estoy diciendo que la Biblia cambia, es lo mismo, uno Exacto, lee la Biblia y recibe consejo, pero ¿cómo tú puedes dar a este joven un consejo cuando ya tiene una mentalidad diferente al tiempo que yo estudié? O sea, lo pude comparar y Sí, aprender. es que si la palabra de Dios es palabra de Dios, si procede de Dios, si procede de la mente de Dios, aunque tenga un principio la Biblia y tiene un final, el contenido tiene que ser infinito en su significado, y por lo tanto necesitamos dedicarnos a estudiarlo. ¿Cuántas veces no has leído tú un libro y después, te dedicas a estudiarlo y tú comienzas a encontrar verdades? ¡Wow! Pero yo no había visto esto antes. ¿Por qué? Porque son verdades eternas, son verdades infinitas. Por lo tanto, necesitamos seguir aprendiendo. Y otros, el Señor nos ha dado dones, ¿verdad? A la iglesia. Ha dado dones. Pero los ha dado por medida. La mayoría de ustedes aquí probablemente tienen el don de enseñanza, ¿ok? Pero no todos tienen el don de enseñanza en la misma medida, ¿ok? Yo puedo tener el don de enseñanza, pero el pastor tiene el don de enseñanza también. ¿Es la misma medida? No es la misma medida, pero no solamente todavía. Tú tienes esperanza, amén. Pero no solamente en la misma medida, es que el don se puede desarrollar. Y si nosotros nos dedicamos a la lectura, al estudio, a aprender, a seguir adquiriendo, no para nosotros llenarnos, sino para nosotros servir al Señor de una manera más eficaz. Porque, amados hermanos, aquí en esta iglesia yo pastoreo hermanos que tienen el don de enseñanza más desarrollado que yo. Tienen más, tienen una medida mayor del don de enseñanza que yo. Aquí yo pastoreo hermanos que tienen mayor conocimiento de la Biblia que yo. Yo pastoreo hermanos que tienen conocimiento completo del griego y yo no lo tengo. ¿Okay? Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que, sin embargo, el estudio que nosotros tengamos de la Escritura y la presentación del mensaje tiene que ir a la altura que yo pueda alimentar el alma de ese hermano que sabe más griego que yo. Pero para eso tengo que fajarme, porque es un alma que yo tengo que alimentar. ¿Entiendes? Como pastor tengo esa responsabilidad. Tengo que alimentar esa y tengo que alimentar a la hermanita que no tiene ningún tipo de estudio, que casi no lee. Hay que alimentar, y todo lo que está en el medio. ¿Okay? Entonces hay algo importante, hermanos, necesitamos seguir. Hay algo importante entonces con este tema de la vocación y la profesión. El autor, al finalmente, porque él hace una historia de lo que es una profesión, lo que son los profesionales y todo esto, para él básicamente dar vamos a la página, lo que tienen en el libro, página 41, okay. Ellos, autores, dicen, sí, nosotros como pastores somos profesionales de acuerdo a lo que ellos fueron enseñando a través del capítulo, ¿me entienden? Entonces ellos dicen esto, en el último párrafo, página 41, dice ahí, hay dos razones principales. ¿Están? ¿Encontraron?
la 41 abajo, miren por aquí. Miren por aquí, 41 por ahí. Hay dos, en el párrafo que comienza, esto no quiere decir, en la tercera línea dice, hay dos razones principales para concluir que los ministros son profesionales. La identificación tradicional, o sea, de lo que es un profesional, y la definición racional. Sigue él diciendo, por un lado, muchos ministros hoy sí llenan la descripción tradicional en el sentido histórico. ¿Qué es? Un profesional es una persona que tiene educación universitaria, que está a tiempo completo ejerciendo su profesión, que son residentes, eso significa que viven en esa profesión, ocupan el puesto y reciben un salario. ¿Encajamos? En ese sentido, encajamos. ¿Ok? Por otro lado, dice él, aún entre las denominaciones que permiten menos que estas normas, las expectativas para los ministros continúan elevándose hacia normas profesionales en todas las categorías. Al final de la página 42, el último párrafo, dice, en conclusión, hemos argumentado que la vocación, en el sentido específico de un llamamiento de Dios, como dijo el hermano, es el elemento esencial que evita que el concepto de un ministro profesional degenere en un asunto privado. ¿Qué quiere él decir con esto? La vocación que involucra el llamado, ¿okay? Ese llamado que yo tengo y por lo tanto la inclinación a servir al Señor y a servir a su iglesia, eso me va a impedir, me va a frenar a mí de que aunque yo tenga estudios, aunque yo esté a tiempo completo, aunque yo esté viviendo de esto, aunque yo esté involucrado con todo, yo no crea que yo soy la última Coca-Cola del desierto, que yo estoy por encima de los hermanos de mi congregación, de que yo soy el mandamás. No, yo soy un siervo. ¿Ok? Esa es la definición de un ministro, un siervo. ¿Ok? El Señor Jesucristo lo definió. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Hermano. Usted hizo una aclaración ahorita que me dejó un poco confundido. A ver, sí. Usted dijo que en su congregación hay personas a las cuales usted le ministra, los cuales saben más de usted de Biblia o saben más de usted de enseñanza. El ministro no debe ser la persona en su iglesia más capacitada a nivel de conocimiento bíblico que pueda responder cualquier pregunta de la congregación. Buena suerte. Buena suerte. ¿Por qué buena suerte, pastor? Hermano, va a ser imposible que tú seas el que más sabe. Puede ser que en algún momento sí. Cuando yo estaba pastoreando en la iglesia en Moca, sí, ¿ok? Era una iglesia con otras características. Cuando yo comencé a pastorear aquí, nosotros todavía estábamos en el otro edificio. Un día estoy predicando, comienza el culto y veo que una pareja se sienta allá adelante, son invitados, primera vez que vienen, ¿ok? Yo predico, hago el llamado y los dos levantan la mano y se convierten a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Inmediatamente, ese hermano tiene un deseo de aprender las Escrituras impresionante. ¿Okay? Hoy día es profesor de este seminario y del otro seminario también. Quizás ya les dio clase a ustedes, el hermano Odalis. Odalis Burgos. ¿Okay? Odalis Burgos él es abogado. ¿Okay?
él es finanzas, él tiene en finanzas también, ya hizo su maestría en Biblia, está haciendo su doctorado. ¿Okay? Entonces díganme ustedes, ¿okay? Él tiene una capacidad que yo no tengo, ¿ok? Y sin embargo, él y yo conversamos y podemos tener un mismo nivel de conversación. Yo aprendo de él y él aprende de mí, pero yo no puedo pretender tener la misma capacidad que él tiene. Usted ha recibido clases del hermano Aris Fulcar. Aris Fulcar hace solamente 6 años atrás no sabía tanto de griego. Hoy es un experto en griego. ¿Okay? Y yo cogí mis clases de griego en el seminario allá cuando, bueno, cuando fue, yo me gradué en el 87. Entonces pero yo no domino el griego porque yo no seguí estudiando el griego, ¿okay? Como él lo ha hecho, y él ahora está enseñando griego. Y yo a veces cuando estoy estudiando me tranco con algún tema, yo le escribo, le escribo, Ari, mira, estoy trancado con esto, ¿qué significa esto? ¿Cómo tú lo ves? ¿Okay? ¿Qué dice el original? ¿Cómo tú ves en el original? Yo le pido a él que me enseñe. ¿Y por qué no? El Señor le ha dado a él el don, le ha dado a él una capacidad que a mí no me ha dado. Pero yo soy el pastor, él no. Y por lo tanto, al ser el pastor, yo tengo un llamado para pastorear su alma, que él no la tiene. ¿Me doy a entender? Es algo diferente. No significa que yo soy mejor que él y que él es mejor que yo. No, es que tenemos un llamado al servicio diferente. ¿Okay? Entonces, es importante que entendamos eso. Incluso, déjeme decirle, ustedes pudieran tener en su iglesia personas con unas inclinaciones doctrinales algo diferentes a las que tú enseñas. Y eso no está mal. No puede ser de las cosas no negociables, porque hay doctrinas que son no negociables en la iglesia, pero hay otras, ok. Yo, por ejemplo, creo en la venida de Cristo. Cristo va a venir por segunda vez, ¿sí o no? ¿Eso es negociable? Eso no es negociable. ¿Cómo Cristo va a venir? Eso puede ser negociable. ¿Va a venir antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación? ¿Okay? ¿Va a venir un reino milenial literal o no es literal? Eso puede ser negociable, ¿okay? En algunos de nosotros. Para mí antes no lo era. ¿Okay? Ahora yo estoy entendiendo, bueno, la verdad es que lo no negociable es que Cristo va a venir. Pero yo tengo mi convicción. Yo entiendo lo que la Biblia dice, yo tengo una posición con relación a eso y la predico con convicción, aunque puede haber hermanos en la congregación que no lo crean de esa manera. Pero tienen que entender, cuando yo predique, ¿okay? De hecho el próximo domingo, ¿okay? Vamos a tener una predicación que tiene que ver con escatología, es evangelística y es una posición determinada, la que nosotros creemos, hermano. No, en ese sentido es la posición de la iglesia. Sí, sí, es la posición tradicional de que nosotros hemos tenido, pero que algún hermano que haya leído otras tendencias y aún así quiera estar entre nosotros, pues amén. ¿Okay? No, por ejemplo, el divorcio. Algunos creen que sí se puede divorciar, otros que no se puede divorciar. ¿Okay? Eso antes yo creía que no era negociable, pero ya entendí, no, espérate, que no puedo poner el divorcio al mismo nivel que la soteriología. ¿Okay? No tiene el mismo nivel en la enseñanza de las escrituras. ¿Ok, hermano? Lo que iba a decir con lo que dijo el hermano Gide, porque puede pasar también que el pastor llegue a un nivel que no va a estudiar más y sea un miembro que comience a estudiar y quiera conocer y pueda pasar. Absolutamente, está sucediendo constantemente. Las iglesias bautistas, ganamos los hermanos para Cristo, los inconversos para Cristo, pero muchas de nuestras iglesias bautistas, los pastores tienen preparación limitada. Pero, digamos, se convirtió el gerente del banco del pueblo. Si ese es el gerente del banco, probablemente ya tenga hasta una maestría. Pero
El Señor te utilizó a ti para que Él se convierta a Cristo y comenzaste a discipularlo. Y el hombre está aprendiendo y llega a un punto que ya tú no tienes más nada que enseñarle. Pero lo que pasa es que en el banco hay un hermano de otra congregación que usted se convirtió, que no sé cuánto, y comienzan a hablar allá en el banco y el hermano le está dando datos bíblicos que él está, porque él quiere aprender, tiene más capacidad para aprender. Y el otro le dice, mira, ¿por qué tú no vienes a mi iglesia? Va a su iglesia e encuentra que el pastor allá le lleva una milla al pastor suyo. ¿Qué va a suceder? Nosotros lo ganamos para Cristo y los otros se lo llevaron. Y cuando se lo llevan, hermanos, miren, las iglesias funcionan con los diezmos de los hermanos. Es así. ¿Cómo tú pagas la luz? ¿Cómo tú pagas los bancos? Con las sillas. ¿Cómo tú pagas los gimnasios? ¿Cómo tú pagas la Biblia? ¿Cómo tú pagas el pastor? Es con los diezmos. Entonces, estos hermanos, ese gerente del banco, se llevó su diezmo. Se llevó sus ofrendas. También. Que estoy siendo muy, ¿cómo se llama? Mercantilista. No, hermano, es que es la verdad esa. ¿Cómo pagamos nosotros esto? Es con los diezmos y ofrendas de los hermanos. Es que los ministerios van creciendo de esa manera. Cuando tú quieres plantar una iglesia, nosotros ahora estamos plantando 2 iglesias. Un recurso, nosotros en el presupuesto colocamos recursos para nosotros invertir en esas áreas donde vamos a plantar la iglesia. Entonces, lo que quiero en el tema de nosotros y de la incidencia que está sucediendo a nivel general, hablamos de los médicos o los abogados, de los dentistas, de los mecánicos. ¿No te ha pasado que tú llevas el carro al mecánico por una situación, él te dice déjamelo, y cuando tú vas a buscarlo, solucionó esto, pero a los 2 días, y tú dices, ¿qué uno piensa? Oye, este carro no tenía nada, pero después que salió del mecánico, entonces, ahora tiene esto, Uno no sabe, pero desconfía. ¿No está sucediendo eso con los pastores? En sentido general, hace 30, 40, 50 años atrás, los pastores eran bien vistos. Los pastores eran considerados personas de respeto. Y ahora nos insultan. ¿Por qué? Por causa de la falta de ética en el ministerio. Ética personal y ética ministerial. Entonces, ¿cuáles son las noticias que salieron hace, una semana para acá, una semana y media para acá, de la Convención Bautista del Sur? No sé si ustedes saben de la noticia. Óyeme, eso hace que nosotros, todos nosotros, los que no somos culpables, suframos. Pero también nosotros como pastores sufrimos cuando sale un escándalo en la Iglesia Católica. También sufrimos. ¿Por qué? Porque el mundo que no tiene a Cristo nos ve a todos igual, con los mismos lentes. Son religiosos y son todos unos hipócritas. Estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, la incidencia del ministerio pastoral en la sociedad está cada vez más socavado. Hay un problema de ética ministerial. Y déjenme decirle algo, amados hermanos. No hay peor cosa, a veces decimos así, pero una de las peores cosas que pueden suceder en un ministerio es cuando un individuo dice que tiene el llamado y no lo tiene. Es un intruso en el ministerio. Y eso también trae mucha desgracia al nombre del Señor. Dice el libro, que ninguna vocación es tan demandante éticamente
como para el ministro cristiano. Como dijimos ahorita, el abogado que tú te vas a buscar, si él tiene 3 divorcios, a ti no te importa. Si él tiene 3 divorcios y tiene una mujer y tiene 2 queridas, ¿ok? Si es un buen abogado, si tú vas a buscar un plomero, tú le vas a preguntar sobre su vida familiar. ¿Tú tienes hijos en la calle? ¿Verdad que no? Ah, pero para el ministro cristiano todo eso es importante. Eso no es negociable. ¿Se entiende? ¿Ok? Si tú tienes una infección de cucarachas y ratas en tu casa, en el patio de tu casa, hay un tipo que dice que no, que yo le pongo un venenito, y hay otro tipo que tiene la reputación de realmente resolverlo. Pero este es un borrachón y este es un diácono de una iglesia. ¿Cuál es que tú quieres para que te resuelva? El que te va a resolver de verdad, aunque sea un borrachón. Pero nosotros no tenemos ese, entre comillas, lujo. ¿Ok? La ética sobre nosotros es de la más alta. ¿Por qué? Por causa que somos representantes del Dios Santo. Somos representantes de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los pastores no fracasan porque tienen una predicación pobre. Fracasan en el área moral. Y en el área moral no es solamente la sexual. Hay pastores que son mentirosos. Mentirosos. ¿Ok? Hay pastores que roban a la iglesia. Los diezmos de las ofrendas de la iglesia. Roban ese dinero. Desfalcan sus iglesias. Lo utilizan para provecho personal. ¿Sí? Eso es parte de la moralidad. Entonces, amados hermanos, nosotros, vocación o profesión, yo creo que las dos cosas, en un sentido, si nos llevamos de cómo se habla de la profesionalidad hoy en día. ¿Qué es un profesional? No, un tipo que gana dinero, está trabajando y está ganando dinero. Pues en ese sentido no lo somos. ¿Ok? En ese sentido no lo somos. Pero en el sentido de que sí tenemos que prepararnos mejor, sí tenemos que dedicarnos, sí estamos a tiempo completo algunos de nosotros. ¿Okay? En ese sentido sí pudiéramos llamarnos profesionales. ¿Se entiende? ¿Okay? A mí no me gusta el término, pero es la inclinación que el libro está dando. Ahora, el problema de la ética, amados hermanos, ahí es donde, ¿verdad? El puerco o el cerdo tuerce la cola, ¿verdad? Exactamente. Ahí es donde se define todo. Nosotros no nos podemos dar otra vez el lujo de ceder en el área de la ética. No podemos. Ahí es donde nosotros podemos no ser el mejor predicador del mundo. Mi pastor, que fue mi pastor durante 27 años, él no era el mejor predicador del mundo, pero déjeme decirle que es tremendo pastor. O sea, fuera de serie, como pastor, entregado a las almas, entregado a la gente, entregado a nuestro bienestar. ¿Ok? Y claro que sí, el Señor claro que lo usaba en la predicación. Pero lo que estoy diciendo es que no era un John MacArthur, un no sé cuánto de eso. No, claro que no era. La mayoría de nosotros no lo somos. Pero tremendo pastor. Pastoreaba nuestras almas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros queremos ser. Instrumentos, siervos de Dios. Para su gloria. Somos representantes de Él. ¿Okay? Si tú contratas una empresa que limpia, ¿ok? Y vamos a ponerlo de otra manera. Una vez yo le recomendé al hermano mío, él estaba acabado de llegar del extranjero, quería comenzar un negocio aquí, su empresa aquí, y
y me preguntó si yo conocía algún abogado. Yo, sí, conocía uno, okay, amigos, okay, le recomendé, mira, él te puede ir resolviendo mientras tú encuentras otro abogado. Le recomendé el amigo mío, hermano también en Cristo. Él fue a la cita con mi hermano, acabado de, parece que de almorzar, y tenía la ropa manchada de comida. Mi hermano lo descartó inmediatamente. Lo descartó inmediatamente. ¿Ok? Tuvo la entrevista con él, la cita con él, está bien, con mucha educación, pero no lo usó. Por eso, él no tuvo una buena representación de lo que él es, un abogado. Un abogado que me va a representar a mí. Él es un abogado que me va a representar a mí. Es un abogado que supuestamente va a enderezar las cosas que no están derechas. Es un abogado que supuestamente me va a entregar las cosas limpias. ¿Me doy a entender? Entonces, no puede aparecerse de esa manera en una entrevista con un cliente nuevo. Según amigos, él viene a visitarme a mí. Ok. Mira, perdóname, acabo de comer y mira, me ensucié. Perdóname. Ok. Está bien. Pero para una entrevista fracasó. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que tener en cuenta. Es parte de todo el conjunto del bagaje que nosotros tenemos que llevar. Ahora, por último, ¿por qué los pastores se sobrecargan? Está la sobrecarga en el ministerio pastoral. Está el pastor que llega un momento que ya explota, se quema, emocionalmente y espiritualmente se quema. ¿Por qué llega a ese punto? Bueno, yo entiendo que llega a ese punto porque no delega. A veces se dan en nuestras iglesias de que no hay personas capacitadas para dar una escuela dominical, no hay personas capacitadas para dar una clase de doctrina, y a veces, porque yo lo he vivido, a mí me ha pasado, tengo que asumir a veces responsabilidades, ministerios. Yo estaba en un momento que estaba asumiendo la sociedad de jóvenes también, porque los jóvenes se me estaban, con todas estas cosas que hay hoy día, se me estaban saliendo de las manos. Yo tuve que involucrarme en el ministerio de los jóvenes también, y era una carga para mí, porque prácticamente el único día que yo le dedicaba a mi familia era el sábado. Domingo completo en la iglesia, lunes a viernes trabajando de manera secular. Entonces tuve que también los sábados, que lo cogía para el seminario, también involucrarme en el tema de los jóvenes, para que los jóvenes no se me... O sea, y es muchas veces porque no hay preparación, y otras veces también porque no sabemos delegar o no sabemos preparar a las personas para que se involucren también como una ayuda en el ministerio. Ok, ¿alguien más? Lo mismo, ok. Yo entiendo que una de las razones es la falta de motivación a los demás hermanos. Por ejemplo, si puedo ver, por ejemplo, el caso mío, yo comencé a asistir a la iglesia, gracias a Dios, años después de conocer al pastor José Agüero y su hijo, recordándolo a ellos mucho tiempo, y hubo una motivación durante varios años. Luego llegué donde el pastor Benjamín, pero siempre estuvieron motivados en la enseñanza de muchos hermanos. Entonces, en una de las ocasiones que me tocó estar en la escuela dominical hace poco tiempo, en una de las citas que estábamos relacionadas, le pregunto yo a los hermanos que cuál era su visión hacia el futuro, tal, porque me gustaría que todos despertaran un interés de estar aquí con una visión hacia el futuro, porque me gustó una estudiante unas joven que llegó a una iglesia, y cuando le preguntaron si después de la hermana, ¿qué usted dice? No, yo quiero ser maestra. Entonces dice, pero ¿y cómo ser maestra? Yo, claro que sí, porque usted comienza desde la casa, del hogar, no es aquí, comienza practicando poniéndolo del hogar, y aquí continúa, y es la motivación que todos debemos seguir, porque esta tarea no es que yo esté parado aquí, sino es
que continuemos. Entonces yo entiendo que es la falta de motivación de los pastores. También lo que le decía el hermano cuando veníamos, la poca preparación en las interpretaciones, que llegan limitaciones, y por eso es que muchos mensajes lo vamos a ver frecuentemente repitiendo el mismo sermón. Entonces yo entiendo, de mi punto de vista, que al no tener suficiente preparación, no motivan tanto a los miembros. Por ejemplo, perdón que le añada esta parte, el domingo me tocaba la escuela dominicana y había un hermano que estaba ausente. Me tocó todos los adultos mayores y los de 50 años, o sea, a partir de los de 20 años a 50. Entonces, otro hermano de los de más de 50 años. El domingo yo compré muchos ramos de flores para las primeras madres que fueran a llegar. Yo digo al pastor, estas flores son para las primeras madres que vayan llegando. Entonces, todas las primeras que llegaron tenían su ramo de flores. Sí. Las últimas no me preguntaron, tampoco les informé. Pero por seguro que ya las demás damas les comunicaron. Entonces yo entiendo que la falta de motivación y la poca preparación y en las interpretaciones para enseñar, yo creo que es fundamental. Sí, ok, muy bien. Hermano. Bueno, yo le atribuiría la carga y el estrés a dos causas, y serían que el pastor no está llamado a responder a todas las necesidades de su iglesia local, y la segunda causa sería es que a ese pastor Dios le ha dado un cuerpo de hermanos dentro de su orden para que cubran esos tipos de necesidades. Y eso es lo que hoy día, como hemos escuchado, lo que se llama el compañerismo o rendir cuenta. Entonces le atribuiría a que cuando se le quite esos dos ingredientes, el pastor no vela por ese compañerismo en cuanto a darse esa calor espiritual con otros hermanos de su mismo grado de madurez, pero además ve también acceder a todas las necesidades de su iglesia local, sabiendo que hay hermanos que tienen la capacidad para responder. Entonces eso hace que ese pastor lleve una carga que no puede. Entonces, permítame, porque tenemos que cerrar. Los pastores muchas veces cuando explotan ya, cuando se queman, cuando llegan al tema de descarga y se disparan y listo, se quedan listos, ¿ok? Que lo que se llama en inglés el burnout, porque ya se quemaron, normalmente es una carga emocional, ¿ok? No es tanto la carga física, no es el cansancio físico, es más el cansancio emocional, porque muchas veces el pastor tiene su norte, tiene sus planes, tiene su visión, pero la iglesia tiene otra cosa, otras expectativas. Entonces hay la iglesia, o puede ser que algunos hermanos en la iglesia que son los que hablan mucho, son pocos, pero son los que hablan mucho, que generan una carga emocional al pastor terrible, y eso sí le cansa físicamente, pero también le cansa emocionalmente y espiritualmente. Y eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque es que hay una dicotomía, es casi una paradoja en el trabajo pastoral. Nosotros somos siervos, estamos para servir a la congregación, pero también somos líderes de esa congregación. Entonces es como una paradoja, ¿ok? Yo estoy para decirle a la congregación, es por aquí que vamos, pero al mismo tiempo tengo que servir a la congregación. Entonces, esas dos cosas, cuando no sabemos manejarlas, traen conflictos en nuestra alma, traen conflictos en la iglesia, presiones sobre nosotros terribles. Hace como un par de años atrás, un año atrás, yo estaba casi en ese punto, y yo le dije al pastor Yadín, que es pastor de aquí con nosotros, y yo le dije, mira, Yadín, ya llegué a tal punto, ya no voy a seguir con esto. Vamos a dirigir a la iglesia.
lo que nosotros entendemos que es la voluntad de Dios, lo que no vaya en contra de los estatutos y constitución de la iglesia, ¿okay? Lo que no va a dividir a la iglesia, vamos a hacerlo, ¿okay? Y vamos a dirigir a la iglesia de esa manera, y no tratar de satisfacer todas las demandas de todo el mundo. Es imposible. El mejor camino al fracaso es cuando tú quieres agradar a todo el mundo. ¿Okay? Entonces, sencillamente decide, o sea, tienes que identificar cuál es la voluntad de Dios, y no vayas en contra de lo que está establecido por la iglesia o en su constitución y sus estatutos, sus artículos de fe, etc. Entonces dirige a la iglesia en ese sentido. Algunos no van a querer y se van a ir. ¿Okay? Es parte de, ¿okay? Lamentablemente. No vas a querer que se vayan, vas a tratar de que no se vayan. Pero tú tienes que tomar una decisión en base a lo que el Señor te ha llamado a hacer. ¿Okay? Pero asegúrate que es realmente de parte de Él y no tuya. ¿Okay?